Vamos a empezar la sesión. La de estados. Así que vamos a entrar tranquilamente, en silencio, y nos vamos a entrar. La sesión de hoy nos dará el servicio de neurofisiología clínica a través de su presidente cuarto año. Así que adelante cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Soy Santiago, soy residente del cuarto año de Servicio de Neurofisiología Clínica. El día de hoy les voy a hablar un poco de una aproximación general a la electroencefalografía. Un poco el título, cuando me preguntó Ana por qué un título tan grande, tan etéreo, la respuesta es que a día de hoy, lastimosamente, seguimos siendo un servicio poco conocido y se sabe poco en las pruebas que realizamos. Bueno, para presentarnos un poco, nosotros somos del Servicio de Neurofisiología Clínica, somos un servicio central del Hospital Universitario de Toledo. Nosotros nos dedicamos a la realización, el análisis e interpretación de pruebas funcionales del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, de los servicios que así lo requieran. Adicionalmente a eso tenemos una parte más clínica, que es la parte de la unidad de sueño, que se caracteriza porque nosotros llegamos a la consulta monográfica, las pruebas funcionales de sueño, pero bueno, se define de otro costal. Hoy me voy a meter netamente en la electroencefalografía. Hay dos partes. Una primera parte que es tremendamente teórica, que en general no me interesa que se lleven todos los conceptos que voy a hablar, sino que los digo de manera más divulgativa, un poco para saber de dónde viene la señal que nosotros analizamos. Vamos a comenzar con un poco de historia de la electroencefalografía. Ya en el año 550 a.C., con este grupo de filósofos también denominados presocráticos, también denominados los filósofos naturalistas, uno de ellos, Tales de Mileto, describe algo muy importante en un material que lo denominaban ámbar. ¿Qué es el ámbar? Es una resina que se comercializaba a través del mar Báltico y que cuando se frotaba con la piel se veía que tenía la capacidad de atraer objetos ligeros. Es decir, y en este tiempo se comenzaba a describir las capacidades conductivas de los tejidos y principalmente la corriente alterna, que ahora lo conocemos. Ya pasando al siglo XVIII, uno de nuestros padres fundadores, que es el profesor Luigi Galvani. Luigi Galvani es un científico italiano que publicó por primera vez una relación causal muy importante, que es la administración de un pulso eléctrico sobre un nervio y la reacción de la contracción muscular, en este caso de patas de rana. Esto a día de hoy nos parece muy lógico, pero en la época era muy discutido. De hecho, tenía muchos encontronazos con Alessandro Volta, que es uno de los padres del voltaje, que desarrolló la pila voltaica, que todos lo conocemos, quien era muy escéptico entre esta relación causal de un pulso eléctrico sobre material orgánico. Ya a principios del siglo XIX, John Klipstock, que es un científico alemán, desarrolló un elemento muy importante para nosotros, que es el galvanómetro. ¿Qué es el galvanómetro? Es un instrumento que nos permite medir la diferencia de corriente eléctrica generado por una diferencia del campo magnético, a su vez generado por la corriente eléctrica que estamos midiendo. Gracias a este galvanómetro se abren dos líneas de investigación en Europa, uno en Europa Occidental, otro en Europa Central. Todos estos estudios son en animales. Richard Catton, que es un fisiólogo británico, hizo sobre todo sus estudios de neocórtex en simios, y en Europa Central el fisiólogo ruso, Vladimir Nemiska, también hizo el estudio en neocórtex de perros. Aquí tenemos un registro muy bonito. Ya en la época, arriba del todo tenemos un registro del flujo sanguíneo, una arteria cerebral de un perrito, abajo un registro electroencefalográfico y abajo del todo es un registro de un nervio periférico, que es del nervio ciático. ¿Qué es lo que hacía aquí? Administraba un pulso eléctrico y veía qué es lo que pasaba con las diferentes señales. Veía que había un cambio en el flujo arterial cerebral y también un cambio en la amplitud y en la frecuencia del eje. Es decir, ya a este tiempo veíamos como había una reactividad del electroencefalograma. Ya metiéndonos ya en la historia más actual de la electroencefalografía como nosotros la conocemos, se describe en 1929 por Hans Berger, que es un neurocientífico alemán. Se publica el primer registro electroencefalográfico en humanos junto con la reactividad al cierre y apertura ocular. Como vamos a ver, más de casi ya 100 años del primer registro electroencefalográfico en humanos, la cosa poco cambia. Voy a hablar de los fundamentos teóricos del electroencefalograma. Aquí el electroencefalograma descansa sobre dos corpus teóricos insoslayables del uno del otro. Uno es la teoría electromagnética y el otro es el profundo conocimiento de la anatomía y fisiología
del sistema nervioso central. Voy a comenzar con el primer corpus, que es la teoría electromagnética. La teoría electromagnética, junto a la fuerza nuclear débil, a la fuerza nuclear fuerte y a la fuerza gravitatoria, constituye una de las 4 fuerzas fundamentales que descansan sobre la teoría general de la relatividad, que es escrita por Einstein, donde no se incluyen los estados cuánticos de la materia. Pero ya en 1873, Maxwell desarrolla estas cuatro ecuaciones. Estas 4 ecuaciones nos permiten entender cómo un campo eléctrico depende de la carga eléctrica y cómo un campo magnético depende de la corriente eléctrica. Es decir, se puede entender el dinamismo de una corriente eléctrica sobre tejidos, ¿sí? Y la siguiente parte es el profundo conocimiento de la anatomía y fisiología del sistema nervioso central. Es importante conocer, ¿por qué? Porque la biogénesis de la señal bioeléctrica que nosotros analizamos dependen de corrientes sinápticas que vienen desde estructuras celulares, como podemos ver en este cuadro. Tenemos alrededor de 86 más o menos 6 billones de células neuronales y alrededor de 84 más o menos 9 células no neuronales. Es importante conocer este tipo de estructuras y cómo están representadas. Otra parte fundamental no es solo conocer eso, es conocer sus interconexiones, ya sea sus interconexiones córtico-corticales o córtico-subcorticales. Para nosotros como neurofisiólogos es tremendamente importante saber este tipo de interacciones, ya que, por ejemplo, este gráfico que les traigo no es sacado de un tratado de electroencefalografía de base que tenemos nosotros, sino es sacado de un tratado de monitorización neurofisiológica intraoperatoria. A nosotros nos interesa conocer las áreas elocuentes del neocórtex cerebral, ya sea para describir o entender un fenómeno de propagación, por ejemplo, una crisis epiléptica, pero también es importante, sobre todo, por ejemplo, en quirófano, que ahora mismo se habla mucho del mapeo de zonas elocuentes de la corteza. De hecho, ahora, gracias a este conocimiento de, sobre todo, los reflejos y de las conexiones córtico-corticales, se desarrollan muchas técnicas. Y ahora mismo estamos haciendo reflejos córtico-corticales para mapear la zona del lenguaje, ciertas zonas del lenguaje, en un paciente dormido, ya que para mapear una área elocuente, a día de hoy, necesitamos que el paciente esté despierto. Y ni quiere decir de las conexiones córtico-subcorticales. Muchos estudios de pacientes asociados a cuidados críticos, cuando nos piden sobre todo la valoración del estado neurológico, ¿sí? Muy someramente voy a explicar los mecanismos fisiológicos, como nuestro nombre lo indica, neurofisiología. Tenemos que saber bien lo que pasa en la fisiología neuronal. Este es un modelo que todos nos conocemos de la carrera, que es el potencial de acción nervioso en general de cualquier neurona. Vamos a ver que la membrana de la neurona, su potencial basal va a estar en torno a menos 70 microvoltios. Cuando llega un impulso o una señal de transmisión eléctrica, pues se van a abrir los canales lentos de sodio, a cambiar esa polaridad intracelular hasta más o menos 55 microvoltios y se genera un fenómeno del todo nada, donde se genera el potencial de acción como tal. Se abren los canales de sodio y voltaje dependientes, hay una entrada masiva de sodio al medio intracelular, cambia la polaridad a más o menos más 40 o más 30 microvoltios y se cierran estos canales. Entra la membrana en un periodo de hiperpolarización, de refractariedad celular, comienza la apertura de los canales de sodio voltaje dependientes para intentar volver a esa polaridad de menos 70 microvoltios. Y esto puede suceder en 2 lugares, en la membrana extracelular, perdón, en la membrana sináptica y en la membrana postsináptica. Lo que nosotros valoramos es los potenciales postsinápticos. A su vez, los potenciales postsinápticos pueden ser de 2 estructuras, pueden ser excitatorios o inhibitorios. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que la membrana está despolarizada o hiperpolarizada, ¿sí? ¿Por qué he descrito toda esta gran cantidad de fenómenos de aniones y cationes para entender algo muy importante para nosotros, que es la lámina dipolar? ¿Qué es la lámina dipolar? Es el método más utilizado para intentar explicar lo que es la biogénesis del electroencefalograma. A muy grosso modo, el dipolo es una configuración de cargas de valencia opuesta que están separados por un espacio tremendamente pequeño como es la membrana celular. Eso es a muy grosso modo. Podemos ver un poco la explicación de cómo este dipolo, en relación a la dirección de vector de despolarización, hay un cambio sobre todo en el potencial electromagnético. Otro concepto muy importante a la hora de entender el electroencefalograma es que no medimos potenciales postsinápticos aislados, pues necesitaríamos alrededor de 60 billones de registros y eso es inviable. Para eso tenemos que entender otro concepto, que son las interacciones efópticas. ¿Qué son las interacciones efópticas? Son interacciones de neuronas orientadas de manera similar.
un modelo teórico que nosotros conocemos es el sistema piramidal, que son neuronas simétricas y esféricas que están organizadas en empalizada, que tienen contribuciones neuronales y la actividad será sincronizada, ya que la actividad neuronal de manera aislada sufrirá fenómenos de cancelación eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender la señal que nosotros medimos? Uno, que es la densidad de neuronas activas. Dos, las interacciones de ópticas. Y tres, la función del decremento con la distancia. Este dipolo que se genera en los potenciales possinópticos va a generar un vector de despolarización. Este vector de despolarización va a tener que atravesar diferentes estructuras. El mismo parénquima cerebral, que está constituido por tejido de sostén, por ejemplo, astorcitos, neuroglía, las meninges, el líquido cefalorraquídeo, el cráneo, el cuero cabelludo, hasta llegar a mi electrodo de registro. De manera teórica, para que nosotros podamos tener una señal medible de electroencefalograma, necesitamos 10 microvoltios. Esto en modelos teóricos necesitamos entre 137 a 275 milímetros cuadrados de neocórtex cerebral. Bueno, en conclusión, ¿qué es lo que analizamos nosotros? Analizamos una suma de curvas de voltaje en la función de unidad de tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nosotros analizamos una actividad constitutivamente temporoespacial. Algo está sucediendo en algún lugar del sistema nervioso central. Y medimos sobre todo en saber qué tan rápido o qué tan lento está yendo nuestro cerebro. Y para eso utilizamos los hercios. ¿Qué es un hercio? Es un ciclo por segundo. Y esto va a depender mucho de nuestro método de registro. Por ejemplo, en SCALP tenemos actividades lentas, las teta-delta, o un poco más rápidas, las alfa o beta. Pero ya en métodos de registro intracraneal con estereoelectroencefalografía tenemos actividades ultralentas, como los DC shifts, o las actividades ultra rápidas, que es, por ejemplo, las oscilaciones de alta frecuencia, que son muy importantes a la hora de la valoración de un paciente de cara a una cirugía de epilepsia, ¿sí? Algo teórico muy superficial, que en el año 1999 el grupo conformado por Clem publica algo muy importante para nosotros en Clinical Neurophysiology, que es el Sistema Internacional 1020. Este Sistema Internacional 1020 son una serie de electrodos distribuidos de manera equidistante en ambos hemisferios cerebrales, para que podamos la gente que nos dedicamos al análisis de la actividad eléctrica cerebral hablar un mismo idioma. Esto nos permite ver de diferente manera a los hemisferios cerebrales, de una manera longitudinal, de una manera transversal, por ejemplo aquí, o también de una manera fuente, que esto nos permite ver sobre todo actividades focales. Tengo un electrodo activo que se referencia con todos los electrodos que están circundantes a él. Ahora sí me meto en la parte más clínica, que es lo que más me interesa que se lleven uno o dos conceptos de aquí. Entender que el eje y la epilepsia van de la mano. A día de hoy sigue siendo la herramienta más útil y el estudio gold estándar para la clasificación de los diferentes síndromes epilépticos, ¿sí? Contribuye al diagnóstico clínico, pero no al etiológico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos altamente sensibles, pero lastimosamente poco específicos. Un ejemplo claro es cuando nos mandan de pediatría, por ejemplo, la valoración de un paciente con una sospecha de una crisis focal. Pues yo le hago el eje, probablemente pueda haber un área de un enlentecimiento, una anomalía focal persistente en cierta parte del cerebro con morfología irritativa sobreañadida. Pues puedo decir que está pasando algo ahí. Pero sé que es algo estructural porque es algo mantenido. Pero yo no puedo decir si eso, por ejemplo, es una malformación del desarrollo cortical, una polimicrogiria, por ejemplo, o una lesión ocupante de espacio. Eso no lo puedo decir. Requiero técnicas adicionales como neuroimagen o estudios histopatológicos para decir, es decir, somos altamente sensibles, podemos decir que está pasando algo a tiempo real en el sistema nervioso, pero no podemos decir de dónde viene exactamente. Altamente sensibles y poco específicos. Ha sido y seguimos siendo una de las herramientas diagnósticas muy importantes en la clasificación de crisis en general, como ahora les voy a exponer, y también de síndromes epilépticos, esto sobre todo en la infancia, ¿sí? En la infancia tenemos algunos síndromes, por ejemplo, las epilepsias autolimitadas de la infancia, una de ellas la epilepsia con puntas centrotemporales, o también la que anteriormente se denominaba epilepsia rolándica. Seguimos dando esa clasificación electroclínica, o síndromes un poco más catastróficos, por ejemplo, el síndrome de West, que es el síndrome de espasmos infantiles, con una ipsarritmia clásica de estos pacientes que luego evoluciona a un síndrome de Lennox-Gastaut, o la nueva tendencia es clasificar a la epilepsia en encefalopatías del desarrollo con epilepsia, por ejemplo, la punta onda continua durante el sueño. Hay que entender también que un 10% de pacientes epilépticos pueden no presentar anomalías epileptiformes
y de 0.5% en adultos y 4% en niños pueden tener anomalías epileptiformes sin tener epilepsia de base. Puede aumentarse un 10 a 20% en pacientes que tengan un desarrollo o una afectación del sistema nervioso central de base, por ejemplo, una anomalía del neurodesarrollo. Pero adicionalmente a la epilepsia también podemos servir de apoyo diagnóstico con otro tipo de patologías, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas. Uno de los clásicos síndromes del síndrome de Angelman y con un perfil electroclínico muy específico, como es este trazado que es un trazado donde se ve una vigilia totalmente desestructurada, lenta y con la aparición de algo muy característico, que son los filos de una actividad frontal rítmica independiente monomórfica, ¿sí? También podemos ver lesiones ocupantes de espacio. En este caso hay un hematoma subdural en región temporoparietal derecha y en esta parte puedo ver un enlentecimiento teta delta mantenido que me da a entender que hay signos de sufrimiento cerebral establecido. En trastornos inflamatorios o trastornos infecciosos, algo que vemos mucho en pacientes de unidades de cuidados intensivos, la infección por herpes virus tipo 1, ¿sí? Que es un virus tremendamente neurotropo y afecta sobre todo a los lóbulos temporales, con sus clásicos complejos lateralizados periódicos, que son actividad irritativa, muy irritativa a nivel cerebral, muy irregulares, que se organizan en trenes de descarga, como en este caso de 3 a 4 hercios, con un electrodecremento posterior a esa actividad, ¿sí? También tenemos algo que decir en los deterioros cognitivos. Por ejemplo, los deterioros cognitivos rápidamente progresivos, uno de ellos que es las enfermedades criónicas como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, tenemos en relación a la evolución clínica de este tipo de enfermedades diferentes tipos de patrones. Ya en los patrones avanzados vamos a ver un patrón globalmente desestructurado y con la aparición de algo muy importante que son las ondas agudas generalizadas, muy monomórficas y irregulares, también denominado complejos trifásicos de manera generalizada. Algo muy importante, las encefalopatías. Actualmente nosotros vemos muchos tipos de encefalopatías, sobre todo en pacientes asociados a unidad de cuidados críticos. Aquí podemos ver una correlación lineal directamente relacionada de las dos encefalopatías más frecuentes que vemos, que es la urémica y la hepática, los niveles de urea y los cambios electroencefalográficos, los niveles de amonio y los cambios de electroencefalográfico. Servimos para definir el tipo de encefalopatía y para también valorar la profundidad y la progresión de la misma. Algo que nos sirve mucho a nosotros es de monitorización neurofisiológica intraoperatoria. Este es un ejemplo clásico de una cirugía vascular, una cirugía de carótida, una endarterectomía. Aquí podemos ver en cierto momento de la cirugía se va a tener que ampliar una carótida, en este caso la carótida izquierda. Aquí vemos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, con un teta con ritmos rápidos sobreañadidos, que esto nos da mucho el TIVA. Y aquí es post-camplaje. Vemos una simetría entre los dos hemisferios y el hemisferio izquierdo más lento. En el análisis de tendencia de señales vemos que en el hemisferio izquierdo la actividad lenta aumenta de la potencia y en el DESA, que es el análisis matemático de la señal, que es de eje cuantificado, que todos lo conocemos como el BIS, podemos ver en el análisis biespectral el aumento de las potencias lentas representadas colorimétricamente con este color naranja y amarillo, ¿sí? Ahora ya me meto algo que lo conocemos todo, las utilidades clínicas y qué es lo que hacemos en el Hospital Universitario de Toledo. Todos lo que hemos hecho guardias de puerta, pues nos hemos enfrentado a una posible crisis epiléptica del nodo, o la primera crisis epiléptica o los protocolos de primera crisis. Pues esto valora el servicio de neurología y nos pasa el protocolo de primera crisis y nosotros le realizamos un eje basal. Y un concepto muy importante que quiero que se lleven, o lo único que quisiera que se lleven, es que la capacidad diagnóstica del eje va en función del tiempo a partir de la primera crisis y el primer registro electroencefalográfico. De hecho, es tan importante este parámetro que en comunidades autónomas un poco más potentes ya se desarrolló protocolos como los protocolos de primera crisis o los códigos crisis en la comunidad de Madrid. Bueno, nos llega el eje, nosotros le hacemos un eje basal. Es un eje basal de 30 minutos en las condiciones de reposo psicofísico lo más basal posible. Si no vemos nada en esto, pasamos a estudios más avanzados, como es un eje de transprivación de sueño. Aquí es algo muy importante también, nosotros como neurofisiólogos, entender el otro estado fisiológico más marcado de nosotros, que es el sueño. Entender la fisiología del sueño nos hace también entender por qué hacemos todo este tipo de estudios. Realmente nosotros hacemos la privación un poco para activar, es un mecanismo irritativo el sueño. ¿Por qué el sueño es un mecanismo irritativo?
tanto la vigilia como el sueño van a tener que tener marcapasos. El marcapasos de la vigilia es del tálamo y el marcapasos del sueño es del hipotálamo. La transición de estos marcapasos de la vigilia al sueño son estados tremendamente irritativos para el cerebro. Entonces, yo cuando veo sueño, la actividad epiléptica tiende a ser más expresiva. Si a pesar de eso no veo nada en la privación de sueño, pues ya me meto en estudios un poco más avanzados, como es el eje de siesta diurna, eje de siesta nocturno, que es lo que hacemos en las guardias, y aquí ya el objetivo es ciclar un sueño. ¿Qué es tener un ciclo de sueño? Tener un registro de la vigilia, un registro de sueño no REM y un registro de sueño REM. Y si a pesar de eso ya no vemos nada, pues tenemos que meternos ya a los dos estudios más especializados en epilepsia, que es la videomonitorización EG prolongada, de 1 a 7 días, y la videomonitorización EG con electrodos intracraneales, también llamado la estereoelectroencefalografía. El último es reservado para los centros donde tengan el equipo y las unidades de cirugía de epilepsia. Pero nosotros nos encontramos, ¿sí?, en la videomonitorización EG prolongada. Vamos a hablar un poco, les voy a hablar un poco de nuestra experiencia, porque esto se comenzó a instalar desde hace poco, desde abril de 2024 hasta diciembre del 25, que es donde tengo el registro. En este periodo de tiempo hemos analizado 58 pacientes, de los cuales de sexo femenino son 31 pacientes y masculino 27, un poco la edad, cómo va la distribución. Pero esto sí me interesa. Las indicaciones clínicas de la videomonitorización EG. ¿Por qué nos preguntan los neurólogos o por qué el paciente entra a una videomonitorización EG? Aquí la hemos clasificado en dos grupos. Si la probabilidad pretest es baja o intermedia de tener epilepsia o si la probabilidad pretest de tener epilepsia es alta. Vamos con los primeros. Es decir, en el primer caso, donde la probabilidad pretest es media o baja, es decir, lo que me están preguntando es si el paciente tiene o no tiene epilepsia. Y en el siguiente grupo, sabemos que la probabilidad pretest es alta de epilepsia, pues me están diciendo, vamos a ver qué tipo de epilepsia tiene, ¿sí? Y a su vez hemos hecho un subgrupo que es los pacientes que tienen farmacoresistencia. Vamos al primer grupo, a los que me preguntan si el paciente tiene o no tiene epilepsia. De estos hemos encontrado que el 44%, 11 pacientes tienen epilepsia, 10% no tienen epilepsia y 4% no sabemos qué es lo que está pasando. Todo lo que estoy hablando aquí es estadística descriptiva, es estadística solamente con un valor intrínseco, una validez interna netamente, ¿sí? Porque la validez externa está más que estudiada. El único análisis que hemos hecho con estadística inferencial es el análisis de impacto clínico en relación a este tipo de pacientes. Es decir, hemos visto que somos bastante precisos cuando decimos que el paciente tiene epilepsia, con unos intervalos de confianza estadísticamente significativos, con un valor del 95%. Cuando decimos que no tiene epilepsia, también somos significativos, y en este 4% es lo que vemos en la práctica clínica y lo que nos refleja el análisis estadístico. Aquí el intervalo de confianza incluye el valor nulo, entonces el nivel de incertidumbre es altísimo, ¿sí? Y es lo que nos pasa a nosotros. Por suerte son los menos pacientes que, a pesar de darle la vuelta a los pacientes, no sabemos qué es lo que pasa en este tipo de pacientes. Ahora me meto a donde la probabilidad pretest de epilepsia es alta. Aquí teníamos 24 pacientes, pero a pesar de esta probabilidad pretest, vemos que no siempre todo es de epilepsia, ¿sí? Este caso es muy particular porque es un paciente que ya venía diagnosticado de epilepsia desde la infancia. Tenía una zona de gliosis en región parietal derecha y hacía semiologías raras. Cuando le hicimos la monitorización video-G, captamos una de sus crisis y vemos que no tenía ningún correlato electroclínico, pues esas crisis no eran epilépticas, y le pudimos diagnosticar de un episodio paroxístico no epiléptico, probablemente una pseudocrisis, y esa actividad irritativa parietal derecha, pues no era tremendamente irritativa, ¿sí? Un poco la distribución porcentual del total de pacientes con epilepsia, que son 47 pacientes, y hemos visto que las epilepsias focales es lo que más nos consultan, epilepsias generalizadas con 14 pacientes de 29%, ojo, esto es muy importante, el 5%. Diagnosticamos de una epilepsia focal más un episodio paroxístico no epiléptico. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a pesar de un paciente que tenga epilepsia, no podemos descartar que el paciente también tenga eventos paroxísticos no epilépticos, es decir, que tenga crisis y pseudocrisis en el mismo paciente. Y un paciente bastante interesante que lo clasificamos como una epilepsia dual. Es un paciente, un caso que tuvo bastante debate en el servicio. Es un paciente que probablemente tenga una epilepsia funcional generalizada de base, que se añade con una epilepsia focal estructural,
provocado por una malformación del desarrollo cortical. Bueno, aquí vamos a ver un poco la distribución lobar, sobre todo la que me interesa, que es la frontal, que es la que más valoramos, y ahora sí voy a ir con un ejemplo clínico. Esta es una paciente de 57 años que la tuvimos en la unidad de monitorización neurofisiológica, ¿sí? Puedes contarle, Rafa. Voy a dejar un poco y luego les explico. Vale. Bueno, esta es una paciente de 57 años que básicamente nos consultan por una clasificación de crisis epilépticas aparentemente nocturnas con fenómenos hipermotores muy abigarrados. Aquí podemos ver que la paciente estaba durmiendo, estaba en un sueño vespertino y hace dos fenómenos motores muy importantes, que es la flexión del codo, la elevación del hombro y la extensión de la muñeca, ¿sí? Y concomitantemente hay la extensión de la extremidad contralateral. ¿Seguimos? Luego de esto vemos una fase tónica sobre todo y luego una tónica clónica generalizada. Esto es muy importante a nosotros como neurofisiólogos captar este tipo de crisis porque podemos darle un sentido lógico a lo que estamos viendo. Aquí la alta sospecha era una crisis frontal y de hecho se lo clasificó como una crisis frontal y podemos ver todos los fenómenos de afectación cortical muy importante. Lo que estamos viendo se llama un signo que se llama el signo del esgrimista. Usualmente este signo del esgrimista vemos en epilepsias focales y sobre todo cuando hay afectación del córtex sensitivo motor suplementario, ¿sí? Luego seguimos al otro vídeo. Y aquí me interesa sobre todo que escuchen esto. ¿Vale? Esto es posterior a la crisis y podemos ver aquí sobre todo los fenómenos no motores. Esto ya hablamos, una vez que terminó y se dio la crisis, y hablamos con la paciente y le preguntamos qué es lo que pasa aquí. Y aquí pasan dos cosas. La paciente menciona que no puede hablar, es decir, tiene una afasia motora y también tiene fenómenos emocionales intensos. Y esto tiene una explicación. El lóbulo frontal tiene una intensa conectación córtico-cortical y probablemente la zona de inicio de la crisis fue en el córtex sensitivo motor suplementario. Esta migró hacia el córtex dorso lateral, donde está bastante estudiado que cuando hay una afectación epiléptica en el córtex dorso lateral se expresa clínicamente como una afasia motora y también se mete al córtex del cíngulo y al lóbulo de la ínsula, por lo que explican los fenómenos emocionales intensos, ¿sí? Entonces, aquí lo importante que es conocer la semiología y documentar este tipo de casos clínicos. Aquí tenemos un eje de sueño, un N2 no REM normal, y posteriormente esto. Hay un cambio, una actividad beta de bajo voltaje en regiones frontopolares bilaterales, y después de eso comienza ya la crisis epiléptica. Está un poco ensombrecido por la actividad electromiográfica, pero aquí podemos ver con un filtro cómo hay una actividad de una punta onda rápida generalizada a 3 hercios, y posteriormente esto, en los fenómenos posictales hay un enlentecimiento teta irregular de elevados voltajes, sobre todo en regiones frontoparietales. Si bien aquí no me da una clara lateralización de las crisis, pues yo probablemente pueda decir que está a izquierda, sobre todo por la fricción del codo, que es muy localizador de los síndromes lobares epilépticos. Ya por ir terminando, la perspectiva de apoyo diagnóstico en el Hospital Universitario de Toledo. Uno de lo que más nos piden o más apoyo nos piden es la monitorización prolongada en pacientes asociados a unidades de cuidados epilépticos, perdón, de cuidados intensivos. Aquí podemos ver una paciente con un estatus epiléptico no convulsivo que se estaba monitorizando y podemos ver e introduzco otro concepto muy importante que es el análisis del eje cuantificado. ¿Qué es esto del eje cuantificado? Es el análisis matemático de esta señal. Tenemos el análisis que en general todos conocemos, por ejemplo, es el DIS, el análisis de correlación biespectral. ¿Qué es lo que hace esto? Coge la señal bruta del eje, entra un análisis matemático con una transformada corta o rápida de Fourier y me da un espectro de señal que yo veo en un análisis colorimétrico. Aquí, a grosso modo, en una monitorización de 24 horas, puedo ver que hay cambios rápidos en 3 ocasiones. Me voy ahí y veo 3 crisis epilépticas. Este es uno
de los análisis más básicos que tenemos, pero también tenemos otros análisis mucho más complejos que analizan, de hecho, la complejidad de la señal electroencefalográfica, por ejemplo, el análisis de entropía. El análisis de entropía, bueno, el concepto de entropía es un concepto que se utiliza mucho en termodinámica, un poco para intentar entender los estados caóticos del sistema natural. Y de hecho, el sistema nervioso central a día de hoy sigue siendo de uno de los sistemas más caóticos, con más tendencia al caos en la naturaleza, ¿sí? Y por último, ya lo que es el eje y la inteligencia artificial. Si bien hay algunos artículos como este donde hablan la buena correlación que tienen los sistemas, aún no se permite ser tan confiables. ¿Por qué? Porque la señal de eje conceptualmente es una señal estocástica. ¿Qué es esto? Es una señal estocástica, es una señal con alta tendencia al caos. Es decir, que nosotros como neurofisiólogos tenemos que entender qué es lo que está pasando en ese cerebro. Ya para dejar y cerrar un poco la sesión, dejo algo que me gusta mucho, que es de mi artista favorito, Gustavo Cerati, en una de sus canciones, que es Déjà Vu, sacar la belleza de este caos desvirtuado. Aquí está nuestro equipo. A lo que nos dedicamos nosotros como neurofisiólogos, en este caso, que es la electroencefalografía, es un poco entender esos estados caóticos, y de hecho uno de los estados más caóticos, que es del sistema nervioso central, para dar una traducción clínica, una traducción a mano, una herramienta diagnóstica para la correcta clasificación, diagnóstico y manejo de los pacientes. Ahí está la bibliografía y gracias. Extensa y vamos a pensar en términos difíciles. No sé si tenéis alguna pregunta. No sé cómo es nada en estas líneas. No sé si hay que comentar una pregunta. Nada, pues Santi, una muy currada. Gracias. Así que pues eso es un poquito a darnos a entender. Al resto, gracias por venir. Nos vemos la semana que viene. Chicos.